Sandra siempre ha sido una enfermera dedicada. Todos los días se levantaba temprano, se ponía su impecable uniforme blanco y acudía al hospital con una sonrisa en el rostro. Le encantaba ayudar a las personas, ver cómo los pacientes mejoraban y saber que estaba marcando una diferencia en sus vidas. Pero un día sucedió algo diferente. Sandra estaba en medio de un día ajetreado en el hospital, corriendo de un lado a otro cuando empezó a sentirse extraña. Se sintió mareada como nunca antes se había sentido y de repente todo se volvió oscuro. Cuando abrió los ojos, estaba acostada en una cama de hospital, rodeada de sus preocupados colegas. ¿Estás bien, Sandra?, le preguntaron. Ella asintió, pero todavía estaba confundida. El médico que la examinó ordenó algunas pruebas para entender qué había sucedido. Después de un tiempo, regresó con una noticia que tomó a Sandra completamente por sorpresa. Sandra, estás embarazada, dijo el doctor con una sonrisa. Sandra se sorprendió. Ella y su marido aún no habían planeado tener hijos y ahora, de repente, estaba esperando un bebé. Fue un descubrimiento inesperado, que trajo un torbellino de emociones, alegría, miedo y una gran sorpresa. Esta noticia cambiaría por completo la vida de Sandra. Ella, que estaba acostumbrada a cuidar de los demás, ahora necesitaba prepararse para cuidar de alguien muy especial, su propio hijo. Tras la gran sorpresa de descubrir que estaba embarazada, Sandra se encontró ante un dilema. Mientras estaba sola en el hospital, con el corazón latiendo aceleradamente y la cabeza llena de pensamientos, una duda se apoderó de ella. ¿Debería decírselo a mi marido ahora o esperar? Sandra y su esposo Carlos tenían muy buena relación, pero siempre hablaban de planificar todo con cuidado. Aún no habían decidido cuál era el momento adecuado para tener un hijo y Sandra tenía miedo de cómo podría reaccionar. Ella pensó y repensó. ¿Qué pasaría si no estuviera listo? ¿Qué pasaría si se preocupara demasiado por sus finanzas o por el futuro y no pudiera estar contento con la noticia? ¿Qué pasaría si esto causara un conflicto entre ellos? Estas dudas dejaron a Sandra muy angustiada. Durante días guardó el secreto para sí misma, tratando de encontrar el momento adecuado para contárselo. Pero cada vez que miraba a Carlos, quien siempre estaba tan entusiasmado con los proyectos laborales y los planes para el futuro, sentía que ese no era el momento adecuado. La verdad es que Sandra estaba asustada. Miedo a que el anuncio de embarazo pudiera traerles problemas o inquietudes que no estaban preparadas para afrontar. Entonces, decidió que por ahora sería mejor mantener este secreto. Quería encontrar el momento perfecto, en el que estuviera segura de que todo estaría bien. Pero cada día que pasaba, el secreto parecía hacerse más pesado. Y Sandra sabía que, eventualmente, tendría que contarlo. Solo esperaba que, cuando llegara ese momento, Carlos recibiera la noticia con la misma mezcla de emociones que ella sentía, sorpresa, alegría y un poco de miedo por lo que vendría. Después de unos días de mantener en secreto su embarazo, Sandra empezó a sentir una mezcla de emociones, felicidad, nerviosismo, y sobre todo, la responsabilidad de llevar una vida dentro de sí. Pero algo empezó a molestarla, como si una vocecita dentro de su cabeza le dijera que tenía que volver al hospital para hacerse más pruebas. Entonces, un día lluvioso, decidió que era hora de regresar. El hospital estaba abarrotado, con gente yendo y viniendo, cada uno contando sus propias historias. Sandra esperó pacientemente, tratando de calmar su corazón ansioso. Cuando finalmente la llamaron, la recibió el mismo médico que había confirmado su embarazo. La saludó con una suave sonrisa, pero había algo en sus ojos que hizo que Sandra sintiera mariposas en el estómago. Solo quería asegurarme de que todo iba bien, dijo, tratando de ocultar su nerviosismo. El médico le hizo algunas pruebas, le pidió a Sandra que se acostara y comenzó a utilizar el dispositivo que mostraba imágenes del bebé. Mientras lo examinaba, el silencio en la habitación parecía más pesado a cada segundo. Finalmente, el médico la miró y, con expresión seria, dijo algo que Sandra no esperaba. «Necesito mostrarte algo importante». Sandra contuvo la respiración y su corazón latía más rápido que nunca. El médico señaló la pantalla y empezó a explicar tranquilamente que había detectado algo que necesitaba más atención.
Habló de la posibilidad de complicaciones y que sería necesario realizar más pruebas para estar seguro. Sus palabras cayeron sobre Sandra como una tormenta repentina. Intentó mantener la calma, pero la preocupación se apoderó de ella. En ese momento, todos los miedos que había albergado desde que descubrió que estaba embarazada parecieron salir a la superficie todos a la vez. Al salir del hospital, las gotas de lluvia corrieron por su rostro, mezclándose con las lágrimas que intentó, sin éxito, contener. Ahora Sandra sabía que tenía más que un secreto, tenía una realidad nueva y aterradora con la que lidiar. Después de esa tensa visita al hospital, Sandra pasó los siguientes días tratando de mantener viva la esperanza. Intentó convencerse de que tal vez el médico estaba equivocado, que todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que necesitaba afrontar la realidad. Entonces, valiente como siempre, decidió hacerse las pruebas adicionales que le recomendó el médico. Esta vez estuvo acompañada de su madre, quien, aunque no conocía toda la situación, intuyó que algo andaba mal. Sandra sintió que se le encogía el corazón mientras esperaba los resultados, el tiempo parecía pasar lentamente. Finalmente, el médico entró en la habitación llevando un sobre que parecía pesado como plomo. Miró a Sandra con expresión seria, pero también de compasión. «Sé que no es fácil escuchar esto, Sandra», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pero las pruebas confirmaron que hay una complicación en el embarazo. El bebé está en una posición que pone en riesgo tu vida y la de él». Sandra sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El miedo que había tratado de alejar ahora se estaba convirtiendo en realidad. El médico explicó que, para proteger su vida y la del bebé, sería necesaria una cirugía lo antes posible. «Sandra, entiendo que esto da miedo, pero debemos actuar rápidamente. La cirugía es la única opción para garantizar que usted y el bebé estén seguros». La mente de Sandra estaba acelerada. No sabía qué pensar, se sentía perdida en un mar de emociones encontradas. Por un lado, quería proteger a su bebé a toda costa, pero por otro, el miedo a la cirugía y las posibles consecuencias la aterrorizaban. La madre de Sandra, al notar el pánico en los ojos de su hija, la tomó de las manos. «Estamos juntos en esto, hija mía. Saldremos de esto y todo estará bien». Sandra miró a su madre y sintió una oleada de consuelo. Sabía que tenía una decisión difícil por delante, pero también sabía que no estaba sola. Entonces, con una mezcla de miedo y determinación, decidió operarse. Haría todo lo necesario para proteger la vida que llevaba dentro de ella. Después de tomar la difícil decisión de someterse a una cirugía, Sandra intentó prepararse para lo que estaba por venir. Sabía que era la única manera de garantizar su seguridad, pero eso no facilitaba las cosas. En el fondo todavía tenía esperanzas, por pequeñas que fueran, de que todo terminaría bien y saldría del hospital con su bebé en brazos. El día de la cirugía, el hospital parecía más frío y tranquilo que nunca. Sandra estaba acostada en la cama, con la mirada fija en el techo, mientras las enfermeras se preparaban a su alrededor. Su madre estaba a su lado, tomándole la mano con fuerza, transmitiéndole todo el cariño y apoyo que podía. Cuando llegaron los médicos, Sandra intentó mantener la calma, pero su corazón estaba apretado por la ansiedad. Sabía que el procedimiento era riesgoso y que existía la posibilidad de que las cosas no salieran como esperaba. Horas más tarde, cuando terminó la cirugía, Sandra se despertó con una sensación de vacío. Miró a su alrededor, tratando de entender qué había sucedido. Su madre estaba allí, pero tenía el rostro empapado de lágrimas. El médico se acercó con expresión triste y le dijo, en voz baja, «Sandra, fuiste muy valiente. Hicimos todo lo que pudimos, pero lamentablemente el bebé no sobrevivió». En ese momento, el mundo de Sandra se derrumbó. Todo el miedo y la esperanza que había cargado hasta entonces se convirtieron en un dolor profundo y aplastante. Sintió como si le hubieran arrancado una parte de sí misma, dejando un vacío imposible de llenar. Miró a su madre, que la abrazó con fuerza, intentando consolarla, pero nada parecía capaz de aliviar su sufrimiento. Sandra sabía que la decisión de operarse era necesaria, pero eso no disminuyó la tristeza por perder a su bebé. Las semanas que siguieron fueron difíciles.
Sandra luchó por comprender y aceptar lo que había sucedido. Pasó sus días en silencio, recordando cada momento, cada sensación y tratando de lidiar con el dolor de tener que renunciar al bebé que tanto amaba. Pero incluso en medio de la tristeza, Sandra sabía que necesitaba seguir adelante. Poco a poco, con el apoyo de su madre y de las personas que la querían, empezó a encontrar la fuerza para volver a levantarse. El dolor seguía ahí, pero Sandra se prometió a sí misma que de alguna manera, algún día, encontraría paz y alegría nuevamente. Después de enfrentar el dolor devastador de la cirugía, Sandra sintió como si caminara en una densa niebla. Cada día parecía prolongarse, lleno de tristeza y vacío. Su madre siempre estaba a su lado, tomándole la mano, pero ni siquiera la calidez de su presencia parecía suficiente para llenar el vacío en su corazón. Un día, mientras descansaba en el hospital, Sandra notó un movimiento extraño en su vientre. Era sutil, casi imperceptible, pero sabía que no estaba imaginando cosas. Su corazón dio un salto de esperanza, pero la realidad la hizo retroceder. ¿Cómo podría ser? Dijeron que el bebé no había sobrevivido. Sin saber qué pensar, Sandra llamó a una enfermera, quien inmediatamente le pidió que le hiciera más pruebas. El tiempo pareció detenerse mientras esperaban los resultados. Sandra se aferró a una pequeña chispa de esperanza, rezando para que algo milagroso hubiera sucedido. Finalmente, el médico entró en la habitación con una expresión de sorpresa en el rostro. Sandra, no sabemos cómo explicar esto, comenzó mirándola con los ojos muy abiertos. Pero parece que el bebé todavía está vivo. Contra todo pronóstico, su corazoncito sigue latiendo. Sandra se quedó helada, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Esto es, un milagro, susurró, incapaz de contener su emoción. El médico confirmó que el bebé estaba débil pero aún luchaba por sobrevivir. Sandra y su madre se abrazaron llorando de alivio y alegría. Después de todo lo que habían pasado, había una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Cada día que siguió fue una batalla, pero ahora Sandra estaba más decidida que nunca. Sabía que, a pesar de todas las dificultades, el bebé que aún estaba creciendo en su vientre era un verdadero guerrero. Y ella haría cualquier cosa para protegerlo y darle la vida por la que tanto luchó. Con el tiempo, las condiciones de Sandra y del bebé mejoraron. El milagro que les había traído nueva vida también les trajo una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Y, aunque el camino aún era incierto, Sandra estaba lista para afrontarlo, con el corazón lleno de amor y esperanza. Sandra se llenó de esperanza cuando descubrió que el bebé todavía estaba vivo. Sin embargo, los médicos advirtieron que el embarazo era de alto riesgo tanto para ella como para el bebé. Ante esta difícil realidad, Sandra tuvo que tomar una dolorosa decisión. Después de mucha reflexión, hablando con su madre y los médicos, optó por interrumpir el embarazo para proteger su propia vida y evitar más sufrimiento. Aunque fue una elección difícil, Sandra sabía que era lo mejor que podía hacer dada la situación. Con el corazón apesadumbrado, siguió adelante, segura de haber tomado la decisión correcta. Mientras Sandra estuvo en prisión, enfrentando el dolor y la soledad, su amiga de la infancia, Rosana, fue su mayor apoyo. Rosana creyó en la inocencia de Sandra y prometió cuidar de su hijo Levi hasta que Sandra pudiera volver a ser libre. Sandra y Rosana compartieron momentos de tristeza y esperanza. Sandra hizo todo lo posible para mantener viva la esperanza, enviando cartas y dibujos a su hijo, imaginando cómo sería la vida fuera de prisión. Incluso en prisión, Sandra encontró consuelo en el amor que sentía por Levi, creyendo que algún día podría volver a verlo y ser la madre que siempre quiso ser. Cuando Elisa estaba a punto de dar a luz, comenzaron las contracciones y rápidamente fue trasladada al hospital. Al mismo tiempo, Sandra, embarazada en prisión, también afrontaba el momento de dar a luz. Elisa tuvo un parto complicado y lamentablemente el bebé que esperaba no sobrevivió. La noticia devastó a Elisa y Joel, que luchaban contra el dolor de perder a Joao Guilherme, su hija en estado vegetativo. Por otro lado, Sandra dio a luz a Levi, su tan esperado hijo, incluso dentro de los confines de la prisión. Aunque su corazón se debatía entre la tristeza y la alegría,
Levi era su luz en medio de la oscuridad. El inmenso dolor por la pérdida de João Guilherme llevó a la abuela a idear un plan desesperado y cruel. Quería sustituir al bebé fallecido por un niño al que pudiera cuidar y que se pareciera a João Guilherme. Para ello decidió tomar una medida extrema, cambiar al bebé muerto por el hijo de Sandra, Levi. La abuela descubrió, a través de una empleada de la familia, que Levi, el bebé de Sandra, tenía una apariencia muy parecida a João Guilherme. Así que, sin dudarlo, envió un jet privado a recoger al bebé a la prisión donde se encontraba Sandra. En el momento elegido para ejecutar el plan, Levi fue brutalmente arrancado de los brazos de Sandra, quien estaba en shock y desesperada. Ella gritó y lloró, pidiendo ayuda y tratando por todos los medios de impedir la cruel separación. Los gritos de Sandra resonaron por los pasillos de la prisión, pero nada pudo detener el implacable plan de su abuela. Ella y sus cómplices estaban decididos a llevar a cabo el intercambio. El objetivo era presentar a Levi como si fuera el hijo de Elisa y Joel, afirmando que milagrosamente había vuelto a respirar, lo que causaría una enorme alegría y alivio a la familia que tanto había sufrido. Este plan oscuro e inhumano sacó a la luz la crueldad que puede nacer del dolor y la desesperación, dejando una profunda huella en la vida de todos los involucrados. Mientras Sandra se hundía en la tristeza y la desesperación, la familia de Elisa vivía una ilusión de alegría, sin darse cuenta de la verdad detrás del intercambio. Después de que Levi fuera cruelmente arrebatado de sus brazos, Sandra quedó devastada. Luchó desesperadamente por encontrar a su hijo y recuperarlo, a pesar de que se encontraba en una situación muy difícil en prisión. Con el corazón roto y sin nadie que la ayudara, Sandra decidió buscar justicia por su cuenta. Mientras el dolor y la ira se apoderaban de ella, Sandra utilizó todas sus fuerzas para obtener información sobre el paradero de Levi. Con la ayuda de Rosana y su marido, quienes seguían creyendo en la inocencia de Sandra, comenzaron una investigación exhaustiva. Después de meses de búsqueda, descubrieron que Levi había sido llevado a la casa de una familia influyente, que estaba planeando un evento para celebrar la milagrosa recuperación de su hija. Sandra se enteró de la fiesta y decidió que necesitaba actuar. Se disfrazó y consiguió un trabajo en la casa para estar cerca de Levi. Durante la fiesta, Sandra vio a Levi y sintió una oleada de emociones. Estaba decidida a recuperar a su hijo y luchó contra todos los obstáculos que se le presentaron. Incluso a riesgo de ser descubierta, Sandra sabía que no podía darse por vencida hasta encontrar a Levi y traerlo de nuevo a sus brazos. Sandra estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío para asegurarse de que Levi regresara con ella, y su determinación fue impulsada por el amor incondicional que sentía por su hijo. Cuando Sandra finalmente logró acercarse a la familia de Elisa y Joel, insistió en contar toda la verdad. Entró en su casa, y con voz llena de emoción y determinación, les explicó la situación, contó cómo la habían arrestado, cómo le habían arrebatado cruelmente a su bebé, Levi, y cómo había descubierto que Levi ahora estaba con ellos. Sandra pidió a la familia que se hiciera una prueba de ADN para demostrar que Levi era su hijo. Explicó que a pesar de todo el dolor y la confusión, su única intención era recuperar a su hijo y tener la oportunidad de ser su madre. La abuela de João Guilherme palideció al escuchar la historia y empezó a darse cuenta de la gravedad de la situación. Elisa, al escuchar la revelación, también quedó impactada y se dio cuenta de que la mujer que tenía delante era, de hecho, la madre biológica del bebé que creía que era su hijo. Joel, inicialmente confundido y desconfiado, se sintió conmovido por la sinceridad de Sandra y el dolor en sus ojos. Comprendió que algo andaba profundamente mal y, después de una conversación sincera, aceptó hacerse la prueba de ADN. La verdad empezó a salir a la luz y la situación se volvió cada vez más compleja. Mientras la tensión flotaba en el aire, todos eran conscientes de que las decisiones que tendrían que tomar de ahora en adelante serían difíciles y afectarían sus vidas para siempre. Tras la revelación de Sandra sobre la verdadera identidad de Levi, la familia de Elisa enfrentó un doloroso dilema. Joel, al reconocer la sinceridad y el dolor de Sandra, quedó profundamente conmovido y comenzó a reflexionar sobre la injusticia que había sucedido. Sabía que la situación era complicada y que todos saldrían perjudicados sin importar la decisión que se tomara. Elisa, por otro lado, estaba luchando con sus sentimientos encontrados. Estaba devastada por la pérdida de su hijo João Guilherme,
pero al mismo tiempo se había apegado mucho al bebé que creía que era suyo. La idea de tener que devolvérselo a Sandra era dolorosa y aterradora para ella. La propuesta de Joel fue realizar la prueba de ADN para confirmar la verdadera paternidad y, en base al resultado, discutir con calma qué sería lo mejor para Levi. Le pidió a Sandra que fuera paciente y comprensiva, sabiendo que la decisión afectaría no solo sus vidas, sino también las de Levi. Sandra, aunque angustiada y cansada, aceptó la propuesta de Joel. Sabía que la prueba de ADN era un paso necesario para garantizar que Levi regresara a ella de manera legal y justa. A pesar del dolor y la frustración, Sandra estaba decidida a luchar hasta el final, creyendo que, en el fondo, la justicia prevalecería. El futuro era incierto, pero todos sabían que era necesario afrontar la verdad. La decisión sobre el destino de Levi fue crucial y requirió mucho cuidado y consideración, especialmente considerando el impacto emocional en todos los involucrados. Mientras continuaba la batalla legal por su hijo, Elisa y Joel enfrentaron el profundo dolor de perder a João Guilherme. El bebé que habían creído suyo ahora estaba siendo interrogado, y eso trajo una nueva capa de tristeza y confusión a sus vidas. La abuela de João Guilherme, desesperada por aliviar el dolor de Elisa y Joel, decidió actuar inesperadamente. Organizó un encuentro con una gran revelación. Mientras todos estaban de luto, apareció la abuela con un bebé en brazos y proclamó que había ocurrido un milagro. Afirmó que el bebé, que se parecía mucho a João Guilherme, había vuelto a la vida. Elisa y Joel, atónitos por la noticia, se enfrentaron a la idea de que el bebé que creían que era João Guilherme podría ser, en realidad, otro niño. La abuela explicó que el bebé había sido encontrado y que era un niño sin familia, por lo que decidieron adoptarlo. Elisa, aunque todavía desconsolada, decidió aceptar al bebé, viéndolo como una nueva oportunidad de crear una vida llena de amor. Estaba decidida a criar al niño con cuidado, incluso si eso significaba tener que lidiar con un oscuro secreto. La llegada del nuevo bebé trajo nuevas esperanzas a la familia, pero también dejó una importante carga emocional. El dolor de perder a João Guilherme y la complejidad de la situación hicieron que fuera aún más difícil para todos mientras intentaban encontrar una salida. Años más tarde, Sandra finalmente salió de prisión y con el corazón lleno de esperanza y dolor, comenzó a buscar a su hijo Levi. Estaba decidida a encontrarlo a pesar de todos los obstáculos que había enfrentado. Con la ayuda de su amiga Rosana y su marido, Sandra llevó a cabo una detallada investigación que duró varios meses. Cuando descubrieron que Levi se alojaba con una familia influyente, Sandra decidió actuar. Ella se presentó en la mansión, disfrazada y con una mirada completamente renovada, intentando ganarse la confianza de la familia. Su intención era simple: recuperar a su hijo. Durante una fiesta en la mansión, Sandra vio a Levi de lejos y su corazón casi explota de emoción. Ella se apresuró a protegerlo cuando estaba en peligro, pero para él, ella era solo una extraña. Sandra se dio cuenta de que, a pesar de ser su madre biológica, Levi se había acostumbrado a su nueva vida y a la familia que lo cuidaba. Sandra intentó explicar su historia a la familia y pidió recuperar a su hijo. Joel, el padre adoptivo de Levi, se sintió conmovido por la sinceridad de Sandra y reconoció el dolor por el que estaba pasando. Sugirió hacerse una prueba de ADN para confirmar la verdadera paternidad y prometió discutir la situación con calma. Sin embargo, Elisa, la madre adoptiva, estaba desgarrada y no quería perder a Levi. La situación se complicó aún más cuando se reveló el secreto de la abuela sobre el bebé. Elisa descubrió que el bebé no era realmente el hijo que ella creía que era. Mientras todos enfrentaban esta nueva realidad, Sandra se mantuvo firme en su lucha, creyendo que, en el fondo, la justicia prevalecería. La situación era compleja y dolorosa para todos los involucrados, pero Sandra estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para recuperar a su hijo y recuperar el amor que siempre sintió por él. Vaya, qué viaje tan intenso, ¿verdad? La historia de Sandra, Levi, Elisa y Joel está llena de emociones, desafíos y giros sorprendentes. Pero adivina qué. Esta increíble historia aún no ha terminado. En el siguiente vídeo descubrirás cómo se desarrolla la batalla de Sandra por recuperar a su hijo. ¿Qué pasará con Levi? ¿Cómo afrontarán Elisa y Joel las revelaciones y el dolor que enfrentan?
¿Y qué les depara el futuro a todos los involucrados? Prepárate para más sorpresas, emociones y momentos de tensión. No te pierdas la continuación de esta apasionante y emotiva saga. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ser el primero en ver el próximo capítulo de esta fascinante historia. Nos vemos allí.